Hola, hola, vamos con la pregunta 35 de Facsimóvil, una pregunta de funciones logarítmicas. Es decir, hay que empezar a reemplazar datos, hay que saber cómo funciona la función logarítmica y usar la información que nos dan conocida acá. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que ya, nos declaran una función f de x es igual a logaritmo en base 5 de x, todo bien hasta ahí, y nos dan de dato que f de 3, o sea, cuando el x vale 3, que si lo reemplazamos en la función sería logaritmo en base 5 de 3 es igual a 0.7. Sabemos que el logaritmo en base 5 de 3 es 0.7. Este valor es conocido. Nos están preguntando cuánto vale el logaritmo en base 3 de 5, cambió el orden de los logaritmos, más f a la 0.1 periódico, f de 0.1 periódico. Aquí vamos a hacer un paralelo de que 0.1 periódico se transforma como un noveno en fracción, porque se pone todo lo que está en la parte decimal en el numerador y se ponen tantos 9 como números conforme el periodo. En este caso es 1. Así que el 0,1 es lo mismo que un noveno. Así que lo que nos están pidiendo acá es f de la un noveno. ¿Qué más vamos a necesitar acá? Primero, saber cuánto es f de un noveno. O sea, el logaritmo en base 3 de 5, más f de un noveno sería reemplazar el un noveno en la función logarítmica. Sería el logaritmo en base 5 de un noveno. Entonces, aquí, en esta parte, a lo que vamos del ejercicio, hay que aplicar algunas propiedades de los logaritmos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 5, pero el enunciado, la información que nos dan es logaritmo en base 5 de 3. Entonces, para esta parte, hay que aplicar una propiedad que se llama cambio de base, propiedad del logaritmo de cambio de base, que dice que nosotros podemos cambiar este logaritmo a cualquier base que queramos de esta forma. En este caso yo voy a elegir la base 5 porque tenemos información conocida para la base 5. Sabemos que el logaritmo en base 5 de 3 es 0.7. Se transforma así, va a ser un cociente de logaritmos en cualquier base y el logaritmo del numerador va a ir el argumento del logaritmo que queremos cambiar dividido en el logaritmo en base la base que elegimos, 5, de la base del logaritmo original. O sea, ambos en base 5, en el numerador arriba va el argumento del logaritmo y en el argumento del logaritmo de abajo va la base del logaritmo original. ¿Por qué hice esto? Porque el logaritmo en base 5 de 5 es conocido, es 1, porque el logaritmo nos dice a cuánto hay que elevar la base para que nos dé este número de aquí adentro. Y hay que elevar a 5, hay que elevarlo a 1 para que me dé 5. Es decir, eso es igual a 1 en el numerador partido el logaritmo en base 5 de 3, que es 0.7. Información que ya sabíamos conocida. O sea, este logaritmo en base 3 de 5, ya logramos saber cuánto es. Ya logramos saber que es 1 partido en 0.7. Más este logaritmo que está acá, en base 5 de un noveno. Ese un noveno lo voy a trabajar convenientemente dejándolo como logaritmo de 9 elevado a menos 1. Porque cualquier fracción es lo mismo que tener el número, o sea, perdón, este número, el 1 noveno, se puede anotar con una potencia a la menos 1 de su recíproco, o sea, el inverso multiplicativo, o dicho de otra forma, este número anotado al revés. Si es un noveno, entonces es 9 partido en 1 elevado a menos 1. Y ya vamos a ver por qué nos va a servir esto. Vamos a seguir continuando al lado. El 0.7, si lo transformamos a decimal, perdón, si lo transformamos a fracción, se anota como 7 décimos, que es poner toda la parte decimal en el numerador y abajo se pone una potencia de 10 como tantas cifras decimales haya. Como hay una cifra decimal, entonces es 10 elevado a 1. Por eso es 7 décimos. Entonces, esto lo vamos a anotar como 1 partido en 7 décimos más, y este 9 que está acá lo voy a anotar como, este era el logaritmo en base 5. Este 9 que está acá lo voy a anotar como 3 elevado a 2. Ya vamos a ver por qué. Va a quedar logaritmo en base 5 de 3 elevado a 2 y todo eso elevado a menos 1. ¿Por qué todo esto elevado a menos 1? Porque antes era un 9 elevado a menos 1, pero ahora ese 9 se reescribió como 3 elevado a 2.
Y ahora por propiedad de potencia, donde yo puedo multiplicar los exponentes, cuando hay un exponente elevando una potencia, me va a quedar igual a, en la parte izquierda, cuando es 1 partido en una fracción, es lo mismo que dar vuelta a la fracción, 10 séptimos, más logaritmo en base 5 de 3 elevado a menos 2. O si se hace esto más rápido, pudimos haber escrito al tiro el 1/9 como 3 elevado a menos 2. Son cosas equivalentes. Aquí lo hice paso por paso. Siguiendo con esto, por propiedad de los logaritmos, donde los exponentes que están dentro del logaritmo, o sea, en el argumento, pueden bajar multiplicando, va a quedar esto 10 partido en 7 menos 2 logaritmo en base 5 de 3. Y como ya habíamos visto antes, el logaritmo en base 5 de 3 es igual a 0.7 o es igual a 7 décimos, que es lo que habíamos escrito acá, que ya lo habíamos transformado. Entonces esto finalmente nos va a quedar 10 partido en 7 menos 2 por 7 décimos. Y ahí está finalmente el resultado de la operación. Ahí deberíamos operar esto. Vamos a hacerlo aquí arribita. Primero vamos a sacar estas cosas de las funciones y todo para tener un espacio aquí arriba. Y esto finalmente nos va a quedar 10 séptimos menos 14 décimos. Buscamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que es 70. Y vemos, hay que amplificar la primera fracción por 10. Nos va a quedar 100 partido en 70. Y la otra hay que amplificarla por 7. Aquí voy a agrandar esto. Si lo amplificamos por 7 nos va a quedar 98 partido en 70. Y eso finalmente nos da 2 partido en 70. Y si simplificamos por 2, nos va a quedar 1 partido en 35. Es un ejercicio largo, donde había que aplicar muchas propiedades. De hecho, están casi todas las de los logaritmos. El cambio de base, las transformaciones de los números para dejarlos con exponentes, luego los exponentes bajan. Y luego podemos reemplazar la información con la información conocida que teníamos. Una pregunta larga, vayan siguiéndola paso por paso para que no se pierdan en ningún paso de lo que hicimos. Espero que haya quedado claro. Si no, pueden volver a ver el video para ver si alguna parte no se entendió. O si no, si aún quedan dudas, pueden dejarlas en los comentarios y estaré súper atento a verlas. Nos vemos en otra pregunta de Faximóvil. Chau, chau.